Entonces, si recuperamos, decía, la frase fundamental del autor de Kota es: el fenómeno es el ser en su forma de manifestación. Y dijimos que este método es esencial para entender el derecho. ¿Por qué? Todo lo que a nosotros se nos aparece en el mundo tiene una apariencia fenoménica. Esta apariencia fenoménica tenemos que despojarla para tratar de ir o de llegar al fondo de la cuestión, que es a la esencia o a la estructura final de aquello que queremos conocer. Recién les estaba diciendo que esta frase se conecta, por ejemplo, con la frase de Saint-Exupéry, cuando Saint-Exupéry decía que lo esencial es invisible a los ojos, de alguna manera estaba tomando este punto de partida de la filosofía clásica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros percibimos con los sentidos, vista, tacto, oído, es la apariencia de las cosas. Todo eso lo percibimos a través de los sentidos. Pero si no nos engañamos y si no somos prejuiciosos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, si son los únicos que tenemos como para leer en primera instancia la realidad, los sentidos pueden engañarnos, pero no solo pueden engañarnos porque son falibles, nos engañan porque no nos permiten penetrar en el fondo de aquello que estamos percibiendo. Entonces, la esencia no es el fenómeno en su forma de manifestarse, sino que no se ve a simple vista, empíricamente o con los sentidos. Tenemos que hurgar, ir un poco más fácil, leer en profundidad, porque si tenemos una ayuda y que ese fenómeno de alguna manera nos va a estar dando pistas para entender la esencia de lo que queremos alcanzar. Esto era entonces un poco, en resumen, lo esencial, o lo que yo quería rescatar como esencial de la explicación de Kota. Entonces, ¿qué va a hacer Kota? Kota va a hacer una cosa muy sencilla. Él va a decir: el derecho es un fenómeno. Como fenómeno, estamos hablando de algo que tiene que ver con la actividad humana. Entonces, como todo tarea del hombre, hacer del hombre, que expresa de alguna forma su propia idiosincrasia, lo hace a través de construcciones. Estas construcciones, productos culturales, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para unir y ligar todo del comienzo, ¿no? Brevemente, por supuesto, pero para que se vea que esto tiene sentido, no son cosas sueltas. Estos productos culturales, en estos productos culturales de alguna manera el hombre pone, sabiéndolo o no sabiéndolo, parte de su idiosincrasia. Ahora, la simple percepción del fenómeno cultural no nos permite entenderlo a fondo. Si nos quedamos simplemente con la apariencia fenoménica de aquello que el hombre realiza, no podremos ir nunca más lejos que la superficie. Por eso dice Kota: las teorías tradicionales, las teorías formalistas, las teorías positivistas se quedan en un primer arranque correcto en un plano superficial. ¿Por qué? Porque no van más allá de la apreciación del fenómeno, el derecho como un fenómeno, como el ser ahí. Y el derecho como el ser ahí, ¿qué es? Y entonces ahí aparecen, o vamos a conectar las cuatro causas. Pero no, recordemos esto, dijimos, cuando elaboro un fenómeno, cuando hubo un fenómeno, por ejemplo, algo que tenga que ver con lo jurídico, incorporo parte de mi propia realidad. ¿Cuál va a ser la clave? Lo clave, lo distinto en Kota. Kota va a decir: si nosotros les prestamos atención a los fenómenos jurídicos, vamos a descubrir ciertos rasgos, ciertas, si se quieren, notas de la condición de la existencia humana que, con un ulterior análisis más profundo, nos van a poner en las puertas de entender cuál es la razón última, el sentido último del derecho para nuestra propia existencia. Y esto entonces va a recuperar el punto de partida con el cual arrancamos el curso, que dice que toda lectura, cualquier fenómeno social, se apoya sobre una determinada imagen del hombre. Vamos a ver, tratar de descubrir cuál es esta determinada imagen del hombre, cómo la extrae Kota y cómo cierra magistralmente. Entonces, con estas notas que surgen de lo fenoménico, toca la esencia misma del hecho.
Habíamos empezado la clase anterior con el análisis de las causas. Dijimos que hay 4 tipos, según Cota, hay 4 tipos de causas. Las 2 primeras que responderían a la pregunta, intentarían responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Y dice él, como toda respuesta en la búsqueda de un objeto, no nos va a alcanzar con saber cómo es lo que queremos conocerlo, sino que tenemos que ir más lejos. En esa primera indagación teníamos 2, la causa morfológica y la causa estructural. La causa morfológica era la manera en cómo el derecho aparece en la realidad, cuando el hombre lo elabora. Y dijimos, es un conjunto de leyes generales dictadas por autoridad competente, promulgadas, publicadas en el boletín oficial y que tienen vigencia en una sociedad determinada. Esa es la primera manera de aparecer el derecho, de manifestarse el derecho. Su causa morfológica. Pero ya la primera causa no nos alcanza. Es evidente que cuando uno se acerca a un fenómeno no le basta saber cómo es por fuera, sino que pretende saber cómo es al menos por dentro. Entonces, se suma una nueva pregunta a esto que es no solo cómo se expresa, sino cómo es internamente. Y él nos dice, claramente el derecho es estructuralmente una prescripción. Y es una prescripción, quiere decir que prescribe un comportamiento. Prescripción prescribe, ordena, manda, establece, exige. Prescripción sancionatoria, porque está acompañada de una sanción. Prestemos atención a esto, ya que tenemos herramientas que hemos estado viendo en las clases anteriores. Acá nosotros no podemos decir que está bien enfocado, sí, pero que cuando hablamos de prescripción, ¿qué es? Ley, la ley del Estado. Esto ya lo sabemos, ya lo aprendimos en la clase anterior. La manera de expresarse es a partir de la ley, que es un producto del Estado. Ley del Estado, estructuralmente y morfológicamente. Por eso la ley del Estado es una prescripción sancionatoria. Ahora, apurando el argumento, le podríamos decir a Cota, ya se cierra con esto la investigación, tengo la prescripción sancionatoria, el derecho, y él diría, no, no estamos todavía con el derecho, pero nos falta algo, que esta prescripción obligatoria esté justificada, perdón, esta prescripción sancionatoria esté justificada, porque dice Cota, la justificación es lo que va a permitir extraer del derecho uno de sus rasgos fundamentales. ¿Cuál es uno de sus rasgos fundamentales? Recordemos lo que contamos en algún momento, que es su obligatoriedad. Él dice, solo una prescripción que aun cuando está acompañada de sanción por estar originada en el Estado, esté justificada, y esté justificada es lo que lo va a convertir en obligatoria, podrá entenderse como una prescripción jurídica. Y él va a agregar algo más, lo adelanto antes de entrar en las 2 causas, y ya va a pasar al último argumento. Él va a decir, es interesante porque en un trabajo dice, ¿podríamos hablar de un derecho natural? Entonces, la discusión sobre la existencia o no, la validez o no del derecho natural es antiquísima, pero este autor le da un giro especial, porque él dice, si en tanto y en cuanto entendamos como derecho natural un derecho que está ajustado a la condición humana, a la naturaleza humana. Y recuerdo, y siempre la traigo a colación, es un permiso que siempre me tomé, no sé si después lo hubiera podido chequear o corroborar en la práctica, pero en el trabajo, en el libro intermedio, el trabajo de Héctor, él tiene un artículo donde habla sobre la ley. Y ahí al comienzo una definición sobre la ley. Yo esa definición sobre la ley nunca la utilicé. Hice referencia al trabajo, pero por mi cuenta interpreté que esa noción de ley con un breve retoque podría ser una definición de derecho. Y no es tan mal. No lo pude corroborar. Digamos que si lo hubiese conversado con él, hubiese sentido. Lo tomo como que él hubiese avalado esa transposición. Y entonces, en vez de definir a la ley, él definiría el derecho. Y dice así, parafraseándolo dice así, dice el término es la verdadera ley. Yo diría,
el verdadero derecho es aquel que refleja la condición humana, cuya perfección y desarrollo promueven. Acá me parece que aparece una muy buena nueva definición de derecho, aunque él nunca la utilizó como definición de derecho, sino que la aplicó a la ley. Y en consonancia con lo que estamos contando de Costa, la repito, él dice, con este agregado, el verdad, porque está planteando cómo discernir un derecho falso y un derecho verdadero. Entonces él dice, el verdadero derecho es aquel que refleja la condición humana. Fíjense que estamos diciendo algo similar a lo que dice Cota. Derecho natural, sí, en la medida que por natural entendamos aquello que condice o se condice con la condición humana. Pero no agota allí no se agota ahí la definición. Va a incorporar un segundo segmento que es fundamental para entender el cierre de esta explicación y que además también es válido para entender por qué hablamos del derecho como diálogo y lo ponemos en dos dimensiones. Respeto sí, no amor. Él dice, cuyo desarrollo, la verdadera imagen del hombre, cuyo desarrollo y perfección promueven. ¿Qué hace el derecho? El derecho intenta promover y desarrollar la verdadera condición humana. Pero claro, cuidado, el intentar promover y desarrollar la verdadera condición humana como punto de partida, no en su despliegue final, porque si no ya estaríamos acá incorporando el amor y nos estaríamos equivocando. Promueve o trata de desarrollar parte de esa condición humana que es nuestra dimensión dialógica, que es la que va a retomar luego Costa. Vamos a la tercera causa de la que habíamos hablado, y es la causa final. Dice, no se responde el cómo es un fenómeno, a qué es ese fenómeno. Y acá hay un alto importante, muy importante. ¿Por qué? Porque dice el autor, todas las lecturas, la ciencia del derecho y autores, en un trabajo él los menciona, los tres autores que toma como emblemas de la lectura, si se quiere, clásica, estándar del derecho, que son Kelsen, Hart, inglés, y Ross, escandinavo, en una tríada de clásicos de filosofía del derecho moderno que son, apuntando más o menos a lo mismo, que son emblemáticos, Kelsen, Hart y Ross. Él dice, estos autores más toda la ciencia jurídica que estuvo por detrás, se quedaron en el primer escalón. El primer escalón es agotar la comprensión del derecho en su ser ahí. Por eso fíjense qué importancia tiene la expresión o la frase de Negri. El derecho es diálogo, no su formalización. La de estos autores, aunque no hubieran pronunciado nunca esta expresión, es la inversa y lo empobrece. Ellos dirían, suponiendo que la tomaran como válida, pero no importa, si el corte, el derecho es su formalización. Ellos nos están diciendo, el derecho, el ser ahí del derecho es su forma, por lo tanto, esencia y forma coinciden. Pero la gravedad de decir el derecho es su formalización cierra por completo la posibilidad, primero, tal vez el resultado más trágico del pensamiento moderno en todas las disciplinas, que es cortar el vínculo con cualquier actividad humana y las exigencias morales que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar corta la relación no solo del derecho, la relación de la política, la relación de la economía, la relación de la cultura con lo moral, corta, la modernidad corta completamente ese vínculo, anula ese vínculo. Entonces, claro, si nosotros cortamos el vínculo de lo moral con lo ético, lo político, lo económico, por supuesto que lo vamos a cortar o nos vamos a poner de espaldas a cualquier manifestación que tenga que ver con la realidad humana. Y va a aparecer, lo voy adelantando, me parece un detalle también importante, esta ruptura en la modernidad, esta falsificación, este artificio de la modernidad que consiste de alguna manera, endiosar al individuo, cortar sus vínculos con la trascendencia y con lo religioso, que quedan completamente separados o apartados, crea un artificio.
que es la idea del individuo. Esta idea de individuo se va a ligar o se va a conjuntar, como ya lo dijimos, en su fase económica con el hombre económico, con la racionalidad instrumental, y van a hacer aparecer una figura completamente distorsionada. Siempre me pregunté cómo era posible que, hablando tanto de derechos humanos y de declaraciones de derechos humanos, en la realidad las declaraciones de derechos humanos no fuesen trasladables a todas. ¿Por qué? Si las declaraciones de derechos humanos hablan de que todas las personas son iguales, que se es persona o se es igual por el hecho de ser persona, que todos de alguna manera, entrecomillados, somos lo mismo. El por qué las declaraciones de derechos humanos después no se hacen efectivas en la práctica, claro, porque está la otra parte que muy pocas veces se cuenta. El modelo civilizatorio no solo construyó una declaración de derechos humanos a nivel de la persona, también hizo aparecer la figura de ciudadano. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que no coinciden persona con ciudadano. Todo el problema de la modernidad, todo el problema de la modernidad es que no coincidieron nunca la noción de persona con la noción de ciudadano. ¿Qué es persona? Persona se es por solo hecho de nacer. Punto. Agotado. ¿Qué es ciudadano en el modelo civilizatorio de la modernidad que nos legó y que todavía soportamos? Ciudadano es otra cosa. Ciudadano es, por ejemplo, en esta estructura ficticia, el androcentrismo es el punto de partida clave, es el varón. Entonces ya no puede haber coincidencia entre persona y ciudadano. Causa final, dijimos, la ciencia del derecho lo evita, lo impide, lo niega, hasta ahí llegamos. ¿Cuál sería la causa final? Permitir la subsistencia del hombre en sociedad. Y viene la causa originaria, que es la novedad que introduce en teoría o intelectualmente Kota. Él agrega la causa originaria. La analogía habla por sí sola, es brillante la analogía que él hace para explicar algo que es bastante complejo cuando uno va al plano de las ideas, al plano del derecho. Él dice, la causa originaria juega el papel de los anteojos. Uno tiene anteojos para ver mejor porque tiene previcia, pero no se queda en que los anteojos como causa final le sirven ver mejor. Tiene que saber qué es lo que motiva que no pueda ver bien sin usar anteojos. Y el motivo está en un defecto que está íncito en la propia condición humana. Ahí está la analogía, ahora vamos a ver rápidamente, es perfecta. Él dice, el derecho sería como una especie de anteojo, como una especie de gafa, porque no solo nos va a servir para ver algo, sino que lo vamos a utilizar porque hay un defecto inherente propio de la condición humana que hace que sin estos anteojos la condición humana no pueda desarrollarse. Voy a agregar algo más, porque yo estaba apuntando recién, cuando hablé de persona, igualdad, estaba hablando de uno de los sesgos más importantes que tiene el ser humano hoy por hoy. Un sesgo marcadísimo. ¿Qué es sesgo? Sesgo es cuando yo quiero ver con claridad algo y tengo, sin darme cuenta, en el medio entre mi percepción, mi mirada si se quiere, y el objeto, obstáculos que en la mayoría de los casos no puedo percibir, no veo, pero están. No me doy cuenta y entonces mi visión es sesgada. Veo lo que no debería ver, lo que debería ver no lo veo y ni siquiera me imagino que no veo todo lo que podría obtener, ni que hay algo que tal vez no pueda ver, pero sí podría verlo con la ayuda de alguien más. Esto se llama sesgo. El sesgo más importante, el sesgo, creo yo, lo vamos a ver cuando veamos justicia, el sesgo más importante hoy por hoy es el sesgo de género. La dimensión de género eh, y es un sesgo clarísimo y lamentablemente se cobra con errores intelectuales y teóricos, entrecomillados muchas dignidades, porque más allá de la teoría, afecta todo lo que tiene que ver con la aplicación del derecho o con la aplicación de la ley, con el cumplimiento y con la elaboración de la ley. Hay sesgos de género en la elaboración de la ley, hay sesgos de género terribles en el cumplimiento de la ley y hay sesgos de género monumentales en la aplicación de la ley. Por ejemplo, cuando se dictan sentencias. El déficit es alarmante.
y tiene que ver, y es una cuestión de justicia, porque la justicia necesariamente se tiene que despojar de este velo, de este sesgo de género. Algo vamos a contar, probablemente, si nos alcanza el tiempo, y es importantísimo, en la última clase. Estas 4 causas, entonces, nos van a permitir dar un segundo paso. Dice Cota, demos un segundo paso y ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que ir a creaciones humanas que podamos considerar como jurídicas. Y él nos dice, no vamos a tener muchos problemas en encontrar manifestaciones humanas que tengan que ver con lo jurídico, porque dice él, en todas las culturas aún no encuentro el sucedáneo para la palabra primitiva, pero no es adecuado el término primitivo. Si se quiere, las más antiguas en el tiempo. El término primitivo no corre, no debería correr, porque ya es un término cargado de discriminación. En las primeras culturas ya existen estas instituciones. Entonces dice Cota, si ya en esa época, al comienzo de la historia de la humanidad, había instituciones jurídicas, es porque estamos en presencia de un fenómeno que no puede ser un fenómeno concomitante, no puede ser una casualidad, una moneda revoleada al aire. No, tiene que haber algún motivo de peso para que ya haya instituciones jurídicas en el origen, en el comienzo del tiempo. Y él va a seleccionar 4. Él dice, tomemos 4, que nosotros ya conocemos. Va a hablar de la propiedad, va a tomar el proceso, va a hablar de las asociaciones y va a hablar de las sucesiones. Él dice, estas son 4 figuras jurídicas que hay en cualquier cultura. ¿Por qué toma esa precaución? Para evitar algo que evidentemente sería muy fácil de incurrir, que es una lectura que cayera en el error del reduccionismo, el ser situado. Él dice, no hay riesgo de error, porque cubre hacia atrás y a lo alto y a lo ancho. Quiere decir, esta institución jurídica estuvo en los primeros grupos o clanes, estuvo en la Edad Moderna y está hoy en China y en Argentina. Entonces no hay posibilidad de que el estudio sea sesgado. Está en todas las manifestaciones donde ha habido una mano o donde ha habido actividad humana. ¿Qué revelan, dice, estas instituciones jurídicas? Rápidamente, la propiedad, cualquiera sea la índole de la propiedad, lo hemos estudiado, pública o privada, tiene que ver con un darse cuenta el hombre que la simple posesión de objetos o de bienes no garantiza que podamos permanecer con aquello que se considera nuestro. A la posesión le hemos agregado como dato, como exigencia, como validación formal la propiedad, cualquiera sea su forma de expresión, su pública, privada, no importa. Después viene el proceso también es otra institución. ¿Cuál es el significado del proceso? Y el proceso, que no debería perderse como rasgo, como dato, no debería perderse nunca, es la posibilidad de que los conflictos entre los seres humanos no se resuelvan por esos mismos seres humanos dando lugar a la barbarie, sino que sean resueltos por un tercero, imparcial, equidistante, etc. La tercera, asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son grupos, conjuntos de personas o vinculaciones entre 2 o 3 o más personas que se unen para conseguir un objetivo común. Por supuesto, el unirse para conseguir ese objetivo común implica que saben que por sí solos no pueden alcanzarlo y que necesitan juntarse para luego repartirse, por supuesto, sus beneficios, pero también contribuir con sus cargas. Y por último, la sucesión. La sucesión es una institución que, ya sea testamentaria, o sea, ab intestato, testamentaria es cuando alguien elabora un testamento para que pasen ciertas cosas una vez que fallece, o ab intestato. Habrán estudiado al menos en derecho romano, si todavía no llegaron al último, en los civiles, pero en derecho romano ab intestato es moría alguien y se veía cómo sus bienes se repartían. Estas 4 instituciones, dice él, nos van a dar una pista importante de ciertas notas o rasgos de la condición humana.
así definidas. Y si tomemos cualquiera, por ejemplo, tomemos el proceso, juegan, va y viene entre las diferentes, pero tomemos cualquiera, incluso que no sé el orden en que le dan el texto. Tomemos el proceso. ¿Qué revelaría la necesidad del proceso? Y revela una cosa básica. Por ejemplo, si yo estoy en problemas porque se ha generado un conflicto con otro, y ese conflicto podría implicar, por ejemplo, la pérdida de algo que a mí me corresponde, me encuentro en una situación altamente insegura. Por lo tanto, ¿para qué me vendría bien la existencia del proceso? Y bueno, el proceso implicaría que un tercero resuelva, suponiendo que fuera el caso, si estuviera disputado algo que es de mi propiedad, y que entonces no la voy a perder. Soy riesgo que podría perderla, por ejemplo, si alguien me la quitara, no existiendo el proceso o el juez. Esto está indicando que en este caso me siento inseguro. Entonces, hay una necesidad de seguridad, en este caso, que podría estar resuelta por el proceso. Vamos a las asociaciones. ¿Qué revelaría una institución jurídica como la sociedad? ¿Qué habría por debajo? Y él dice algo muy claro. Seguramente que juntarme con otro para conseguir un objetivo que claramente cualquiera de los dos sabe que no puede conseguir, o si lo consigue a medias, o es mucho más el costo que el beneficio. Claramente descubrimos que muchísimas de las cosas que quisiéramos realizar no la podemos realizar porque precisamente se parte de la base de que admiten lo que nosotros llamamos coposibilidades, es decir, si no trazo posibilidades con el otro, me quedo a mitad de camino, y el otro se queda a mitad de camino también. Esto está revelando una necesidad de ayuda de otro, necesitamos la ayuda de otro. Y vamos a la sucesión. ¿Qué podría implicar por debajo de toda la sucesión? Y la sucesión podría implicar que tal vez yo tengo una tarea muy importante en vida, llevo adelante muchos proyectos en vida, pero empiezo a percibir de golpe que tal vez esos proyectos se puedan truncar en muy poco tiempo, en un día, nunca lo sabemos, y empieza a surgir cierto temor. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? Esos proyectos que yo encabezaba y yo ya no voy a estar, se van a disolver, se van a perder, se van a esfumar, van a quedar en la nada. Entonces, para esto, ¿qué pensamos? Y se nos ocurre la siguiente idea. No, voy a dejar por escrito que en el caso que fallezca la tarea que yo llevo adelante, la lleve otro u otros que están en condiciones de hacerlo, de mantenerlo, incluso de darle más brillo, que fuere. Ahí hago el testamento. En ese testamento estoy claramente dándome cuenta que no tengo algo que sí me gustaría tener, y que es que no puedo durar indefinidamente en el tiempo, no voy a durar indefinidamente en el tiempo. Dice Cota, esto sin hacer demasiado esfuerzo, estas instituciones nos han dado una ayuda, o nos han permitido dar un paso fundamental, y es descubrir ciertos rasgos o ciertas necesidades presentes en el hombre, que son la necesidad de seguridad, la necesidad de ayuda y la necesidad de duración. Dice él, seguramente cualquiera de nosotros estas necesidades las ha sentido en alguna medida, en algún momento, y no hay nadie que pueda denominarse o considerarse humano que no haya sentido estas necesidades en algún momento bajo alguna circunstancia. ¿Qué tendría de particular el derecho? Uno podría pensarse, recurrimos al derecho porque estas necesidades entonces podrían ser satisfechas por el derecho. Pero dice Cota, no necesariamente necesito echar mano al derecho, o no sería la única vía para acceder a esto, valerme del derecho. Y da ejemplos
que tienen que ver, por ejemplo, con la fuerza, en el caso de resguardarse ante una inseguridad, la posibilidad de mantenerse en el tiempo aun cuando uno no hubiese testado, y esto sigue espontáneamente por la vía de algún sucesor, es decir, da ejemplos donde se podría ver claramente que se podrían satisfacer estas necesidades, pero de manera aleatoria. Él dice, el derecho nos suministra un basamento muy fuerte, no de manera aleatoria. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el derecho que no tendría otra respuesta ante este problema? Dice, el derecho establece comportamientos obligatorios tendientes a satisfacer esas necesidades. Dice Cota, la importancia del derecho, que no la tiene ningún otro fenómeno, es que va a establecer comportamientos exigibles que no vamos a poder obtener de ninguna otra orden o de otra manifestación, y que van a tender a satisfacer esas necesidades. Dice, demos un paso más. Hemos visto estas necesidades. ¿Qué son? ¿Por qué las tenemos? Y un dato importante que le incorpora. Cualquier persona sin demasiado conocimiento puede llegar a descubrir algo rápidamente, que estas necesidades, ayuda, duración y seguridad, también no solamente las siente el hombre, o las manifiesta o las expresa el hombre, dice, también lo hacen los animales. También instintivamente los animales buscan estar protegidos, buscan permanecer en vida, y además son gregarios y se ayudan entre ellos. ¿Y cuál sería la diferencia entonces si los animales también experimentarían lo mismo? Dice Cota, la diferencia está en que nosotros somos conscientes. El ser humano es el único ser de la creación consciente de estas necesidades, consciente de que carece de esto. ¿Y por qué la siente? Y la explicación es sencilla, dice, ¿por qué sentimos estas necesidades? Entonces, a la primera, esa necesidad de seguridad, ¿por qué la sentimos? La sentimos claramente porque, eh, por ejemplo, queremos llevar adelante muchos proyectos, pero sabemos que en esa búsqueda o en ese intento de llevar adelante muchos proyectos hay una enorme diferencia entre lo que podemos planear y lo que podemos conseguir. Diría, hay un enorme desnivel entre lo que planeamos y lo que conseguimos. Por lo tanto, esto estaría indicando que esa necesidad la sentiríamos porque somos seres limitados. La limitación es parte de la condición humana. Creo que cualquier ser humano es consciente de esto, pero tal vez muchas veces tenemos ciertas dificultades para que esto se note en la práctica. Muchas veces actuamos, interactuamos o buscamos objetivos como si pudiéramos romper ese carácter de limitación, esa imperfección que forma parte de nuestra propia condición. Primer dato, porque somos seres limitados. Segundo, porque no podíamos cumplir con un objetivo si nos asaltara la muerte. Entonces también nos damos cuenta de algo que también parece muchas veces no somos del todo conscientes e intentamos romperlo. Claro, uno podría pensar, el ser humano, esto tiene que ver con la finitud. Sabemos que somos seres finitos, pero la finitud no implica que nos tengamos que quedar estancadas en su conocimiento o comprensión. Lo que apunto es que muchas veces generamos proyectos que parecerían, se supone, pueden romper esta finitud, y la finitud no puede ser rota por el ser humano. Es imposible que el ser humano rompa la finitud, aunque muchas veces en la búsqueda, esto es muy interesante en el plano de la bioética, del bioderecho, muy amplio, pero parecería que intentáramos ir más lejos a condición de que pudiéramos romper en algún momento esa finitud, cosa que lamentablemente no nos es posible. Somos seres finitos, pero además, y también ligado a la inseguridad que en algún momento explicaba esa necesidad
de seguridad, que era lo inverso, de duración, nuestra vida en el mundo está sujeta a muchos riesgos. ¿Quiénes generan esos riesgos? El riesgo está generado por el entorno y está generado por los otros. Pero esto implica que en el mundo estoy con otros. Aparece la idea de coexistencia. No estoy solo, estoy con otros. Y rasgo que hace que sienta esas necesidades y que tienen que ver conmigo, que somos seres en relación. Aunque la primera lectura, dice Cota, de nuestro ser en relación no sea la más adecuada, porque en principio solemos ver al otro como un obstáculo, como algo que nos impide desarrollarnos, etc. Entonces, datos de la condición humana que podemos extraer de estas necesidades, sencillamente seres limitados, seres finitos y seres en relación. Ahora, dice, todo esto es importantísimo, marca Cota, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que carecemos de esto, que somos seres imperfectos, pero no al punto de una imperfección como podría ser la imperfección del animal, que si bien tiene un sistema de instintos, ya lo dijimos muchas veces, completo y espectacular, a diferencia del pobrísimo esquema de instintos que tiene el ser humano, no puede ir más allá del momento, de la sensación, del estímulo, no puede ir más. Si no hay actividad, se repliega. Si hay actividad y en punto a defender su propia pervivencia y la de su especie, reproducirse, se mueve. Si no hay actividad, no se mueve. En cambio, el ser humano, dice Cota, todos estos datos que lo hacen ver como un ser imperfecto, lo estimula a actuar. Esto es lo que impulsa al hombre a actuar. Saberse que es imperfecto, pero que la imperfección es transitoria y que la imperfección de mi mano es la carencia, es indigente, carezco de algo, pero carecer de algo implica que si bien carezco, puedo llegar a tenerlo. Si bien lo que me falta y es importante, puedo planificarme porque puedo lograrlo. Esa imperfección y esa indigencia son rasgos o datos de la condición humana. Y algo más, dice él, si analizamos concretamente nuestra propia realidad como seres en relación, vamos a descubrir algo. Vamos a llegar a la siguiente conclusión. Que ese yo aislado, individual, esa artificiosidad generada por la modernidad, se rompe. ¿Por qué? Porque podemos descubrir, apenas tomemos conciencia de nosotros mismos, que somos el resultado de innumerables influencias y red de relaciones. Nos dice Cota, tener conciencia de nosotros mismos nos hace tener conciencia rápidamente de algo que es indubitable. Somos el resultado final, entrecomillado, de una innumerable red de relaciones sabias. Es decir, antes de que estuviéramos nosotros, como si se tratara de una especie de telaraña gigante, y por debajo del momento en que nosotros aparecemos, ya hay una enorme cantidad de sabias, de influencias, de historia común que permiten que salgamos al mundo y que seamos el día de mañana lo que podemos llegar a ser. Ya hay una larga historia común. ¿Cómo? Éramos individuos que rápidamente alcanzamos la adultez y luego nos contactábamos con otros. Dicen, no. En otro trabajo utilizo una frase que se quiere graciosa, pero que pinta de cuerpo entero el desvarío de la lectura moderna. Y dice, van a aparecer nada que ver con los hongos jovesianos. ¿Por qué los llama hongos jovesianos? Porque los hongos jovesianos explicarían la realidad del hombre como el hongo. El hongo crece y se desarrolla con independencia total del entorno. Por eso Cota lo llama de una manera muy graciosa hongo jovesianos, como si la lectura moderna, la lectura contractualista, es como si los seres humanos fuéramos hongos, que podemos desarrollarnos con independencia del contorno, del entorno, de la situación. ¿Mm? Absolutamente artificioso. Bien, volvamos entonces a lo que él contaba y dice, esto indica que ya hay una historia dada en común. Ahora, y acá vamos a la última parte, al cierre, a lo mejor del razonamiento de Cota y al cierre de la explicación. Dice, todo esto nos estimula a actuar.
la búsqueda del otro, la necesidad del otro, acá aparece un término, la necesidad implica indigencia. Fíjense cómo van a coincidir Kota con Quandt, porque Quandt, en su lectura antropológica, habla de la necesidad. Este autor Kota también, pero ya desde lo jurídico, hablando de estas necesidades. Y él dice, la realidad que implica, que si bien estructuralmente necesitamos del otro, ontológicamente, en el plano óntico y existencial parece que recusáramos de esta necesidad del otro. ¿Qué quiere decir él? En el plano de la experiencia, lo que vemos usualmente es que si bien puedo vincularme con el otro, ese vínculo con el otro, si es positivo, rápidamente se puede convertir en un vínculo negativo. Se puede alternar, se alterna y se altera el vínculo. La aceptación pasa inmediatamente o se convierte en un rechazo, o el rechazo también puede convertirse en una aceptación. Serían las dos caras de una misma lectura. Y esta alternancia, que en términos políticos Carl Smith, dice Kota, hablaba para explicar la política, la realidad amigo y enemigo, esta alternancia amigo y enemigo escapa, va más allá de los propios sujetos. Va a decir algo interesante. Él dice, y va a aparecer la posibilidad del conflicto. ¿Por qué aparece la posibilidad del conflicto? ¿Por qué hay conflicto? Kota remarca esto. Esto está más allá de la propia buena voluntad de los sujetos. ¿Qué quiere decir que está más allá de la propia voluntad de los sujetos? Dice que por más buena voluntad que un ser humano o un par de seres humanos pongan al efecto de vincularse conforme su propia estructura, esto en principio, dice él, estaría destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque la frase es esta, a ver si la recuerdo, a mí me parece genial. Él dice, la singularidad del encuentro explica el fracaso del desencuentro. Es decir, las singularidades, los rasgos de cada uno de nosotros, que son diferentes y que no compartimos bajo ningún punto de vista con el otro, por eso somos seres singulares, esa singularidad del encuentro que hace que el encuentro, cuando es real, genere la unicidad, la irrepetibilidad, la novedad, esa misma singularidad, dice él, es la semilla o el motivo que puede llevar al desencuentro. ¿Por qué? Al fracaso del vínculo. ¿Por qué? Porque los que estamos acá estaríamos de acuerdo en saber o en pensar o en concluir que somos seres imperfectos, que tenemos que desarrollarnos, lograr nuestra plenitud, nuestra perfección y superar nuestra indigencia. Ahora, el problema está en que cada uno de nosotros puede tener y va a tener un significado, un sentido distinto de la necesidad y un significado distinto de la perfección. Esto lo dice Kota, y si se quiere, es fuerte, pero es contundente y creo yo que es irrebasable. Cada uno de nosotros sabe que está destinado a ser más perfecto, pero cada uno de nosotros probablemente no coincida en cuál es el sentido de la perfección o qué es lo que necesita. Por eso uno muchas veces piensa y dice, ¿cómo es posible que los otros no se den cuenta que la mejor manera de desarrollarse o vincularse, que implica crecer, es aceptar? Y tal vez por su singularidad la manera en cómo se tiene que generar ese vínculo no sea la misma en cómo puedo llegar a verlo yo o cómo puedo llegar a verlo a otro. Y ese sentido de la perfección tal vez sea distinto, diferente, por su condición sutada, por su historia de vida, por la historia común, por los... está claro que la singularidad permite algo que no sea en ningún nivel humano, que es el encuentro, pero también está claro, creo yo, que esa misma singularidad es la que puede generar o puede llevar al fracaso del vínculo. Por eso dice él que es muy
es muy difícil que el ser humano esté a la altura de las circunstancias. Nigri en algún momento, en los desarrollos, y creo que todavía está subsistente en el programa, él tenía una expresión que me parece que apuntaba a lo mismo, y él decía las promesas íncitas en la condición de persona, y ese era un punto previo a analizar el fracaso, la temática del fracaso en el encuentro. Decía, y yo creo que claramente está marcando algo similar, promesas implícitas en la condición de ser. ¿Qué es lo que nos promete implícitamente nuestra condición de persona? Y que vamos a ser seres personales que en el en ida y vuelta, en la aceptación, en el descentramiento, vamos a generar la posibilidad de un nosotros o de un yo en tú o un encuentro, pero precisamente esas promesas que están implícitas a consecuencia del desnivel por ser seres limitados y finitos de entre lo que proponemos y lo podemos conseguir, nos va a instalar lamentablemente en el escenario del fracaso. Y este escenario del fracaso, en que nuestra propia condición humana nos instala, que podría evitarse en la medida que estuviéramos a la altura de las circunstancias. ¿Qué produce? ¿Qué produciría? Y dice Cota, que permanentemente nuestros vínculos con los otros estuviesen alcanzados por el riesgo o por el temor a volverse adversos. Que la alternativa amigo, como una especie de espada de Damocles, perdón, estuviera a un punto de convertirse en enemigo. Él dice algo, no al punto de que cualquier, no, lo dice de esta manera, no al punto de que todos, no corremos el riesgo de convertir a todos en nuestros potenciales enemigos. Esto es importante, dice Cotá. Cuidado, no es que podamos convertir a todos los demás en potenciales enemigos, pero dice algo muy brillante. Él dice, sin embargo, sí podemos convertir al otro en enemigo, más suave si se quiere, no en términos políticos, y rechazarlo a cualquiera. ¿Ven la diferencia? Él dice, no al punto de que, diciendo al punto que haya una eclosión porque rechazaríamos a todos, no, pero sí al punto de que cualquiera puede ser rechazado. Y entonces, y ahí empieza a cerrar el argumento, él dice, si esto fuese así, si somos conscientes de que la apertura al otro es indispensable para tener conciencia de nosotros mismos, pero al mismo tiempo descubrimos por nuestra propia condición humana, y aquí está el defecto íncito en la condición humana de la que les hablé al comienzo del argumento. Cota decía, hay un defecto íncito en esa condición humana. Ese defecto íncito en esa condición humana, en términos de Héctor, sería el mal uso, el uso o el mal uso contradictorio de nuestra propia libertad, porque el desencuentro implica un mal uso, un uso contradictorio, distorsionado de nuestra libertad. Fíjense, estamos ya en presencia, estamos casi al punto de tocar el derecho en su expresión última, más profunda. ¿Por qué hay derecho? ¿Esto qué genera entonces, dijimos? Dice Cota, va a generar o debería generar, y de hecho ha generado en el ser humano un enorme malestar. Ese enorme malestar implicaría vivir constantemente con la duda de si ese vínculo que comienza a ser hoy un vínculo de aceptación no se puede convertir, y la experiencia lo indica, en un trizo, en abrir y cerrar el ojo, en un vínculo de rechazo. No, ese riesgo que dice él se vuelve constante y permanente, sería insoportable para la condición humana. Pero además, no solamente insoportable para la condición humana, si al hombre no se le hubiera ocurrido nada, tal vez, podríamos hablar que de alguna manera u otra manera la propia sociedad terminaría disolviéndose. Y entonces ahí aparece el derecho. Porque el derecho
viene exigido por nuestra propia condición humana. ¿Qué exige nuestra propia condición humana al tomar conciencia de todo esto? Ojo, aclaro, al tomar conciencia de esto, al tomar conciencia de esto. Insisto, esto no se aprende en la escuela, ni viene con la leche materna, ni aparece de manera automática. ¿Qué surge entonces? La necesidad de un deber ser común, dice Cota. Aparece la conciencia de que necesitamos un deber ser común. ¿Qué es un deber ser común? Un conjunto de normas, de reglas y de procedimientos, en definitiva, de instrumentos jurídicos que eviten de una manera relativa, como sabemos que son todos los fenómenos humanos, que evite de una manera relativa que esa alternancia sea constante en nuestra propia existencia. Esto convierte al derecho en obligatorio, y la obligatoriedad consiste precisamente en elaborar marcos, reglas y procedimientos que tornen un poco más segura la propia existencia. Esta es la explicación, este es el sentido, el significado más profundo que tiene el derecho en la existencia humana. Y fíjense lo que hizo Cota, lo que hemos hecho nosotros. Fíjense, dijimos que del análisis de la acción humana podríamos descubrir cuáles son los rasgos propios del ser humano, y es lo que hemos hecho. Las instituciones son obras del hombre. El hombre, al hacer todas estas instituciones, ha volcado parte en ella de su propia condición. Y esto ha quedado demostrado porque todas las instituciones jurídicas se han creado con el afán de conseguir seguridad, ayuda y duración. ¿Y qué dijimos? Que la seguridad, la ayuda y duración que tenían que ver con nuestra propia condición humana son, no importa, aunque no haya más de tres, rasgos estructurales, ontológicos en el hombre. Por lo tanto, cuando hemos hecho el contrato, cuando hemos hecho la propiedad, cuando hemos hecho el proceso, cuando hemos hecho la sucesión, aún sin saberlo, hemos volcado parte de estas notas que son constitutivas de nuestra propia condición humana. Entonces, no podríamos hablar de una lectura sesgada, porque esto lo hizo el segundo hombre. ¿Y qué tiene en común el segundo hombre con el hombre hoy, del siglo XXI? ¿Qué tendrían en común? Prácticamente nada, salvo su propia estructura y su propia condición humana. Y lo seguimos haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre un occidental y un oriental? Muchísimas, pero tienen algo en común. Los dos tienen instituciones jurídicas. Quiere decir que estructuralmente el oriental y occidental sentimos necesidad de seguridad, ayuda y duración. Y además nos damos cuenta que esto tiene que ver con nuestra propia condición humana y con con nuestra propia finitud y nuestra propia limitación. Por eso hemos elaborado el derecho. Y por eso el derecho se puede justificar, puede aparecer como obligatorio, y dice en la portada del texto, Cota, de esta manera el derecho hunde sus raíces en la condición humana a fin de superar las intensas contradicciones que forman parte de nuestra propia vida y de nuestra propia realidad. Esta es la explicación, creo, la más lúcida y la más genial que existe hasta el momento de la relación entre el derecho y algo incontrastable y además hace aparecer a las otras lecturas como absolutamente empobrecedoras. Aquellas que se limiten exclusivamente a intentar explicar o definir el derecho en su mera o en su simple apariencia. Espero que haya entonces quedado claro este punto o este análisis que hace Cota, que me parece importantísimo, porque además cierra todo lo que venimos contando. Por algo empezamos hablando de diálogo, por algo llegamos luego al derecho y por algo cerramos uniendo condición dialogal del hombre con forma de expresión. Fíjense, repito, remarco y resalto lo mismo. Las formas de manifestación del derecho revelan en mínima expresión algo de la esencia del fenómeno que
se constituyen o por el cual se expresan, pero no se identifican, no coinciden. ¿Mm? La esencia del derecho solo puede surgir a partir de un análisis de la experiencia en cómo se expresa el fenómeno. Y el fenómeno se expresa a través, vamos a reducirlo, no importa, aunque sea reductivo. El fenómeno se expresa a través de la ley, o se expresa mediante la ley. Pero para llegar a la ley, para entender la ley, tenemos que ver por qué se hace la ley. Y la ley se hace por una innumerable cantidad de circunstancias. Pero esa innumerable cantidad de circunstancias que tienen que ver la ley, tiene que ver con la condición humana. Por lo tanto, la condición humana está reflejada en la ley, que la muestra, pero para poder verla hay que apreciarla con rigor. Si yo tengo tal miopía de ver simplemente a la ley como ley del Estado, acompañada de una sanción como han hecho todas las teorías contemporáneas, entonces el concepto de derecho que tengo es pobrísimo, completamente sesgado, totalmente desviado, y si puede responder a alguna manifestación del hombre, responderá en el mejor de los casos, siendo muy optimista y concediendo mucha ventaja, algo que no tiene nada que ver con el derecho, que es el poder. Vamos entonces ahora a hacer un pequeño salto a uno de los últimos puntos, en rigor el último punto que vamos a desarrollar, que es la justicia. No podía estar ausente de un análisis del derecho, la justicia de lo justo, por lo menos filosófico, ¿no? Yo te decía que el análisis de lo moral es un análisis que no hacen las lecturas contemporáneas, porque las lecturas contemporáneas solo analizan el fenómeno en su forma de expresión, previamente habiendo cortado el cordón umbilical con lo ético y con lo moral. Entonces, para las teorías tradicionales estándares, esto es imposible. La justicia. La justicia es se la ha definido, se la ha visto de múltiples maneras. Vamos a tratar de hacerla de la manera más sencilla y más directa. Por eso está subido, yo subí un trabajo que se llama El sentimiento y la conciencia de lo justo. Me parece que la mejor manera de entender la justicia como una exigencia, como un valor moral, es verlo en el rol que juega en nosotros mismos. Nosotros somos seres sentipensantes. ¿Cuál es nuestra estructura? Somos seres personales sentipensantes. Por lo tanto, si nos interesa entender qué es la justicia, tendremos que apelar a nuestra propia estructura. Y nuestra estructura nos indica que somos al mismo tiempo sentipensantes. Por lo tanto, a la justicia vamos a llegar sintiendo y pensando. Por eso, la distinción o la diferencia clave entre sentimiento y conciencia o pensamiento. Están presentes en el ser humano las dos posibilidades. Sentir lo justo, sentir, pensar, tener conciencia de lo justo. Sentimiento, conciencia de lo justo. Y ligado también, esto va a estar ligado a una capacidad que nosotros también, los seres humanos, tenemos y que juega en forma similar, no necesariamente es lo mismo, pero tiene muchos puntos de contacto con una capacidad nuestra que llama la capacidad de crítica. Los seres humanos tenemos capacidad de crítica. Esta capacidad de crítica la vamos a ver muy rápidamente, es similar a lo que podemos contar respecto de sentir y tomar o tener conciencia. Pero yo lo haría en estos días afanoso de recuperar ciertas raíces y en la disyuntiva de tener que contar un tema que podría llevarnos muchas clases y muy ajustado al calendario, pensar cómo encararlo o cuál sea la mejor manera, aunque tenga que dejar algunas cuestiones en el camino o en el paso. Entonces se me ocurrió ir a las fuentes, y recuperar un trabajo amplio que había hecho Héctor
esa recuperación del trabajo que tiene algo muy, peso muy importante, que tiene mucho que ver con lo afectivo, porque es un trabajo que él hizo hace mucho y allá hace lejos, de ese tiempo, pero lo hizo cuando aparecían las primeras computadoras, esa magia de esa primer cajita con un teclado chiquitito, ¿no? Medio con un cajoncito que parecía un televisor de 25 pulgadas, y cómo escribía, y lo afectivo, porque recuerdo haberlo visto escribir, esas notas liminares, que además es muy lindo porque tenía una letra específica, de molde que se notaba rápidamente que alguien tenía computadora o era visto como un avance muy importante. Pero lo que más conservo es al que me aferro, ¿no? Muchas veces me aferro, en la imagen plástica aferro, tratando de sacarle un poco de jugo, y cómo quisiera que algo del jugo, concretamente, ustedes me están viendo, es esto, ¿no? Que tiene muchas cosas escritas también en mi mano, ¿no? Es la letrita vieja, de aferrarme a esto, no solo por lo afectivo, algo imposible, sino de aferrarme, ojalá surgieran algunas gotas del genio de este hombre al aferrarme al papel. Bueno, no. Pero vamos a tratar de hacer alguna lectura sencilla de esto. Tal vez haya podido hacer mucho y que es poder descubrir cierto núcleo de estas ideas. No, en ese trabajo, al hablar de justicia y estar hablando de la ley, vamos a hacer la comparación para entender justicia. Vamos a tener por un lado la ley, el sistema de leyes o el conjunto de leyes como sistema jurídico, y por el otro lado la justicia. Y lo que él plantea es si un sistema jurídico o un sistema de leyes, para ser válido y fiable, solo necesita tener un control de coherencia interna. Es decir, la Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten, el sistema jurídico, todo este conjunto de leyes, puede ser válido si tiene coherencia interna, si es coherente internamente hablando, porque si así fuera, si pudiéramos demostrar que hay una coherencia interna, ¿cuáles serían los problemas de desviación del sistema? Y simplemente un problema de desviación del sistema sería que una ley que se dicte en consecuencia o en consonancia con la Constitución se apartase de la propia Constitución bajo dos supuestos, simplemente. Uno, que no haya sido dictado por la autoridad con competencia para hacerla, por lo cual la coherencia interna del sistema de validez formal nos diría que esa ley no fue dictada por quien tenía competencia para hacerlo, por lo tanto la recusamos. Y por otro lado, que también sería importante, que el contenido sea distinto al contenido que la propia Constitución establece. Esto, si bien entusiasma, es cierto y es válido, no nos tiene que hacer olvidar que la Constitución como texto está limitada o ceñida a ciertos estándares. Por lo tanto, tal vez el haberse apartado de un estándar de contenido y hace que esa ley sea recusada. Por ejemplo, si la Constitución habla de la igualdad y no dice nada más que una ley hable de desigualdad, implicaría conculcarla. Pero no alcanzaría con esto, porque habría que ver si todos los principios jurídicos, todos los principios valorativos están dentro de una Constitución, desarrollados para que no nos quede ningún caso por fuera. La respuesta es negativa. No alcanza con un control que él llama control sistemático. Muchas veces va a ser necesario un control extrasistemático de la ley por parte del derecho. ¿Qué es control extrasistemático? Algo que esté por fuera del sistema. Quiero decir, la coherencia interna de la Constitución y la ley no va a alcanzar,
Una ley podrá ser muy coherente con la Constitución provincial, la Constitución provincial muy coherente con la Constitución nacional, y las tres, ley provincial, Constitución y Constitución nacional, ser coherentes como sistema, pero ser en su aplicación o en su contenido injusta. Y entonces vamos a necesitar lo que él llama un control extra sistemático, y acá se va a presentar el problema. ¿Por qué se va a presentar el problema? Porque hay dos grandes respuestas a esto, un sí y un no. Quienes consideran que a ese control extra sistemático le tenemos que decir que no, y quienes consideran que a ese control extra sistemático le tenemos que decir que sí. Vamos a ver los argumentos del no, que son importantes, y después veremos las respuestas del sí. Pero claro, para que el punto de vista contrario no parta con ventaja, Héctor nos dice, el primer ejemplo de crítica extrasistemática a la ley se pierde en los tiempos, es en Grecia, 4 siglos antes de la era cristiana y previo al periodo filosófico. Es decir, en Grecia en ese momento, las tragedias griegas. Está hablando de las tragedias griegas, de los escritores griegos que explicaron toda la mitología y el movimiento de la poligriega, no filosóficamente hablando, sino a través de la literatura. La obra crucial es Antígona. Antígona de Sófocles es una tragedia. ¿Cuál es el argumento? Dice Héctor. Es el primer lugar en donde se hace una crítica extra sistemática a la ley. No se hablaba en ese momento de ley, se hablaba de bando. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el marco? ¿Cómo sería la escenografía? Estamos en un conflicto entre el tirano de esa época, Creón Creonte, y Antígona. ¿Quién era Antígona? Antígona era la hermana de Polínice. Polínice era alguien que había combatido en las luchas internas griegas para destronar al tirano Creonte, pero había sido vencido. Se había ido al combate, Antígono lo había despedido y él había muerto, había triunfado Creonte, que era el tirano. ¿Qué hacían los griegos? Y esto era básico para entender su cosmovisión religiosa, en este caso no muy diferente a la nuestra. Era esencial poder enterrar a los muertos, porque la posibilidad de enterrar a los muertos iba de la mano de todo lo que habíamos visto o vimos después en las cosmovisiones que tenían que ver con la corporeidad. Si no lo enterraban, el griego perdía su identidad, no tenía acceso al topos uranos, era un desastre para la propia memoria del griego. Cuando Antígona va o intenta sepultar a su hermano muerto en combate, surge el bando de Creonte y le dice, no vas a poder enterrar a tu hermano porque tu hermano intentó quitarme la vida a mí, matarme a mí. Entonces, mi bando dice que está absolutamente prohibido darle sepultura o entierro a quien hubiese combatido contra el que detentaba el poder político, en este caso Creonte. Antígona insiste, va a verlo muchas veces, y Creonte se mantiene siempre en ese bando y le impide enterrarlo. Entonces, ¿qué hace Antígona? Antígona le dice, bueno, no importa Creonte, y aun cuando esté en juego mi vida y me la quites, yo le voy a dar sepultura a mi hermano. ¿Por qué? Porque existen otras leyes más altas, inconcusas, estoy parafraseando más o menos, así era la expresión de Antígona, que no son de este mundo, que son imperecederas y que tienen mayor valor que tu mando y que me permitirían hacer lo que vos pedís. Según el análisis, cuando Antígona habla de esas altas e inconcusas leyes, está introduciendo por primera vez en el debate de la crítica sistemática y sistemática lo que él en el trabajo llama derecho natural. Podríamos decir nosotros hoy válidamente ese derecho natural convertido en justicia. Pero dice en el trabajo,
no le aparece al simple lector o a la simple persona que está viendo la obra, no le aparece como algo descabellada la lectura de Antígona. ¿Por qué? Porque Antígona primero la presenta como un orden de disposiciones que es similar a los bandos de Creonte, pero que tienen un mayor peso. Dice él, en la tragedia el lector tiene como una especie de intuición que no están comparando leyes positivas con leyes positivas, están comparando ley positiva con una ley que tiene un significado mucho más profundo, que no es de aquí ni de ahora. Y dice en la lectura de Antígona, cuya desobediencia le daría pena a los dioses. Es decir, la saca del tiempo. No es una ley común, cotidiana, tiene un mayor valor, una mayor jerarquía, tiene un mayor peso moral, está más allá del simple bando. Esta lectura o esta primer crítica que va a quedar históricamente o culturalmente marcada, entonces nos va a introducir en la problemática. ¿Es válida una lectura extra sistemática en punto, por ejemplo, a lo que Antígona consideraba como, o ella llamaba, derecho natural? Volvamos a la lectura, dijimos que había una lectura una respuesta negativa. Esto me interesa porque volveríamos a algunos argumentos ya utilizados al ver de moralidad y obligatoriedad, los reforzaríamos. La primera respuesta es no. ¿Por qué? No, porque se atentaría contra la seguridad del sistema. Muchos dicen, si nosotros pudiéramos enjuiciar a las leyes más allá de la coherencia interna que éstas tengan o no hacia dentro del sistema, pondríamos en peligro el propio sistema político. Y además lo pondríamos en peligro apelando a pauta, fíjense lo que van a decir ellos, que es la lectura tradicional, o el argumento tradicional. Algo que no tiene una referencia empírica y que no es objetivamente verificable o demostrable. Volvemos a caer en el viejo argumento del que tantas veces, ya hablando en la lectura dialogal, había criticado López Quintás como resabio de la modernidad. Es decir, suponer que el único criterio para verificar la verdad o la razonabilidad de un principio tiene que ver con una objetividad, diría yo, un objetivismo que va de la mano exclusivamente con poder verificarlo a partir de una percepción que nuestros sentidos tengan de la misma. Esto es, ellos dicen, la única referencia objetiva es la ley, porque la ley la puedo ver, la puedo pesar, la puedo medir, la puedo tocar. Por lo tanto, la ley es una referencia objetiva, empíricamente verificable. Toda referencia que no sea empíricamente verificable al estilo de la ley, por ejemplo, que a alguno se le ocurriera hablar de ética o de valores morales, estaría condenada al fracaso. ¿Por qué? Y acá hay algo interesante en el debate, llevado al extremo, nos hace caer en el error. Él dice, en el trabajo dice, porque es cierto, hay como una especie de tendencia de la conciencia en el hombre a convertir algo que solo es una percepción particular en algo absoluto. Esto ya lo vimos, lo analizamos. Acá reaparece la idea del reduccionismo. Es cierto que los seres humanos tendemos a convertir en absoluto algo que percibimos, que nuestra conciencia percibe, pero que tiene simplemente, o que vale simplemente situacionalmente hablando. Dice, esto es cierto, pero en el trabajo Héctor marca, es cierto, pero no puede ser llevado al extremo. Tal vez podamos caer en la desviación y en el error, y de hecho la comprensión de las exigencias morales ha ido siempre de la mano del ensayo y en el error, pero esto no nos puede cerrar a todo análisis extrasistemático. Corremos ese riesgo, pero ese riesgo podemos evitarlo. Ese riesgo puede ser evitado. ¿Y de qué manera puede ser evitado? Y ya lo conocemos. Vamos a recuperar lo que ya contamos, revisando nuestra propia situación. Porque no solo existe el riesgo de absolutizar un contenido en conciencia, sino también existe el riesgo de relativizar un contenido en conciencia.
Absolutismo y relativismo van en la mano. No solo puedo convertir al estilo de Adam Smith algo que era puntualmente parte de un momento cultural que tenía que ver con la ruptura de los viejos marcos o cánones de comercio, de comerciar, por la búsqueda o el afán de ganancia, que Adam Smith extrapola, absolutiza y convierte ese afán o ese espíritu o ese ánimo de ganancia en un dato no coyuntural, sino ontológicamente, estructuralmente humano. Y sabemos que ahí se equivocó, ¿no? También de relativizarlo. Es decir, hablar de las diferencias, el riesgo, por eso la labor de creación del derecho es muy delicada, porque el hablar, las diferencias son muy importantes entre los seres humanos, pero si yo absolutizo las diferencias, me olvido del lugar común. Ya los seres humanos se hacen incomunicables entre sí. Ese es otro riesgo, absolutizar las diferencias. ¿Mm? Si absolutizo las diferencias, también convierto a la convivencia humana en algo indescifrable e imposible de lograr o de obtener. Este es un riesgo. Ese riesgo se puede salvar. Y aquí aparece la capacidad de crítica. Es decir, tenemos, porque Héctor dice lo siguiente, si nosotros nos conformáramos con la lectura tradicional y dijéramos, bueno, por una cuestión de seguridad, para no poner en peligro el sistema jurídico, la estabilidad del sistema jurídico, para no hacer añicos la seguridad y no caer en desvaríos, en subjetivismos o en psicologismo, muy proclives a los seres humanos, por no aferrarnos a lo que podemos tocar, ¿no? La idea de que vamos a darle verdad a aquello que puedo aferrarme, que puedo tocar. A la que no puedo aferrarme no existe, es inválido, es ideológico, es política, es invisible, está en el más allá, es algo animista, diría Kelsen, no tendría que ver con una conciencia ingenua o animista. ¿Sí? Eh, Démosle la razón por un segundo. ¿Se podría sostener esto en el tiempo indefinidamente? Y él dice, la mayor cantidad de injusticias se producen al interior del sistema y no por la existencia misma de la ley, sino por lo que la ley no cubre. Entonces, dice él, en ese momento, aún cuando neguemos toda posibilidad de crítica extrasistemática, la crítica, y esto define todo, la norma que es el propio hombre se haría presente. La norma que es el propio hombre desbarataría cualquier intento de eliminar la crítica extrasistemática. Digo, la norma que es el propio hombre, no estoy diciendo yo, menganito, fulanito. La norma que es el propio hombre desbarataría cualquier intento de negar una crítica extrasistemática y allí aparecería, se recuperaría con fuerza. Dije sentimiento, diríamos, sentir lo justo, como decía Del Vecchio, sentir lo justo se pueden votar, impedir, tapar, desviar, pero no desaparecer. Entonces, el sentimiento de lo justo, esta percepción de que el sistema no está dando la respuesta adecuada o no la tiene, o la respuesta está completamente distorsionada, va a volver a aparecer, va a aparecer siempre, porque es inagotable el sentimiento de lo justo, la percepción de lo justo, es inagotable, nace y desaparece con el propio ser humano. Ahora, y esto tiene que ver con la capacidad de crítica. Uno podría hacer la siguiente pregunta. Todos aquellos que durante siglos nos han enseñado que el derecho nada tiene que ver con los valores, que hablar de los valores, de la captación de los valores, implica como hablar o entrar en un sueño muy profundo. Habría que preguntarles lo siguiente: ¿cómo explicarían ellos algo que torna irrefutable la idea de que valoramos y de que hay un mundo moral, que sería apelar a la fenomenología moral? Y apelemos a la fenomenología moral y preguntémosle
si en algún momento no han juzgado, si en algún momento no han criticado, sobre todo no se han criticado a sí mismos o sobre todo si no han juzgado a otros. Si la respuesta fuera negativa, si la respuesta fuera negativa y coherente y honesta, y alguien dijera, jamás he juzgado ni he enjuiciado a nadie en mi vida, ni a mí mismo ni a otro, si esa respuesta sabemos que humanamente es imposible, sabemos que humanamente es imposible, entonces los que están en el error son los que niegan esta posibilidad. Constantemente, y esto lo dice Kant en un trabajo, La crítica hacia el hombre, constantemente, de todos los días, minuto a minuto, cada uno de nosotros juzga, cada uno de nosotros critica, y no solamente juzga, critica y se critica a sí mismo, sino que en muchísima mayor medida juzga y critica a los demás, lo que hacen los demás. Entonces, la fenomenología moral no se puede negar. Si estamos juzgando y valorando lo que hacen los otros, no podemos seguir negando esa capacidad moral, la realidad de un mundo moral, de un mundo de los valores. Es imposible negarla, salvo que saliéramos de este mundo, con lo cual incluso hasta podríamos caer en lo que se denomina contradicciones performativas, porque cuando juzgamos hay un dato que no se nos puede escapar. Cuando yo le digo a alguien, che, me parece que fulanito se equivocó haciendo tal cosa, no se lo digo, fíjense, nunca se lo decimos de esta manera, che, me parece a mí, solamente a mí, y no a vos, ni a nadie del entorno, y solamente a mí, que fulanito está actuando mal. Cuando le decían, está actuando mal, decimos, y tenés que estar de acuerdo conmigo, porque lo que yo digo no solamente vale para mí, para vos que tenés que estar de acuerdo conmigo, sino valdría para todos, inclusive ese fulanito que está siendo enjuiciado. Bueno, esto indica claramente que no podemos escapar de la crítica y además no sería correcto que intentáramos escapar de la crítica. Y eso es un dato inherente a nuestra propia condición humana. Juan dice, y esto sería aplicable a sentir lo justo y a conocer lo justo, él dice, todo ser humano está en condiciones de criticar. ¿Qué? ¿Criticar qué? Y él dice, la crítica es el enjuiciamiento de todo lo que hacemos los seres humanos a la luz de una norma o valor. ¿Qué hacemos constantemente? Juzgar los comportamientos de otros y alguna vez los propios. ¿Sobre qué base juzgamos los comportamientos de los otros? Que implica que estamos valorando, estamos en el mundo de lo moral, estamos en el terreno de lo moral. Lo que hacen los otros. ¿Qué no podríamos juzgar de los otros? Y no podríamos juzgar de los otros que el otro, no sé, tenga un ataque de hígado, porque el ataque de hígado en último caso no tiene nada que ver con la proyección consciente de lo que el ser humano es. No sería correcto, adecuado, sería inicuo. Ahora sí puedo criticar del otro aquello que el otro hace o podría hacer de manera libre y responsable. Todos los comportamientos morales. Pero además, este dato me parece a mí muy importante, siempre me parece que hay que remarcarlo, porque nosotros enjuiciamos, cuidado, enjuiciamos y criticamos a otros permanentemente. Ahora, una cosa es decir, che, me parece que Menganito está equivocado porque, no sé, la ropa que usa no está a la moda, lo enjuicio, y eso no es un juicio de carácter moral. O sea, lo enjuicio porque no me gusta. Y además me enojo porque no se viste como yo quisiera que se vista, pero porque estoy moviéndome en un plano diferente. Yo puedo enjuiciar a alguien y considerar su comportamiento como negativo cuando esa persona está obligada a llevar adelante ese comportamiento que no lleva y que yo considero o que juzgo como incorrecto. Ahí sí estaríamos en condiciones de juzgarlo. Pero no criticarlo a fulano porque lo crucé en la calle y le pedí que me prestara 1000 pesos y no me los quiso dar. Bueno, esto también lo hacemos, pero esto no tiene nada que ver con la crítica. La crítica está en función de comportamientos que son moralmente libres y responsables. Por lo tanto, volvamos para marcar y tomemos un ejemplo que ya les hemos dado en muchísimas oportunidades, pero es el más fuerte y es el mejor.
Es el más fuerte y es el mejor. Ponemos en fila muchos chicos entre 2 y 3 años de edad y les encomendamos una tarea, les mostramos cómo hacerla y que se los va a premiar a aquellos que la cumplan. Supongamos que las consignas son buenas, es un dibujo de los 10 chicos, los 10 hacen el dibujo con diferentes matices. Y solamente premiamos a 9 de ellos, y al último no lo premiamos, e hizo lo mismo. Uno diría, no se va a dar cuenta, más. ¿Qué puede percibir un chico de 2 años, de 1 año, de 3 años ante esto? ¿Percibirá algo? No, ni siquiera se va a dar cuenta. No, si lo pudiéramos, si lo hubiéramos hecho, si lo hubiéramos visto, no exprofeso este ejemplo respecto de comportamientos, nos daríamos cuenta que lo primero que haría ese chico dejado de lado va a ser intentar expresar su desazón. ¿Qué va a hacer? Va a enjuiciar, me va a enjuiciar y me va a decir, mirá, te equivocaste porque no fuiste equidistante, somos todos personas, y entonces la imparcialidad implica... No. Ese chico lo primero que va a hacer se va a largar a llorar. Va a llorar, va a gritar, va a patalear, se va a quejar. Dato incontrastable, es capaz de sentir lo justo y lo injusto. Con 1 año, con 2 años de edad, con 3 años de edad, capaz de sentir lo justo de lo injusto. ¿Alguien le enseñó? No. ¿Lo aprendieron en alguna facultad? No. ¿Lo aprendieron en el colegio? No. Ni siquiera tienen la escolaridad básica. Y entonces es un dato ineliminable. Sentir, siente. ¿Qué le falta? El día de mañana, cuando crezca, le faltaría expresar en palabras aquello que sintió que fue el punto de partida para darse cuenta que estaba siendo tratado como no debía ser tratado. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Ustedes están tratando de llevar, de pulir a un nivel más alto esa capacidad o esa sensación de sentirse tratados justamente o injustamente. Y ojalá lo puedan hacer y es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque cierra el argumento, cerraríamos con Juan el argumento. Los seres humanos somos seres capaces de sentir lo injusto y lo justo, pero si no somos capaces de llevar esa sensación de lo justo y lo injusto a nivel pensante, sentipensante, dijimos, conciencia, definir en palabras, no tenemos nada. No tenemos más que un llanto, una rabieta, un golpe en una puerta o un golpe en una mesa. Por eso es tan importante el sentimiento de lo justo y la conciencia de lo justo. Y por eso, repitiendo algo dicho muchas veces en el texto por Negri, lo más difícil para nosotros al momento de elaborar el derecho es traducir ese sentimiento de lo justo, es traducirlo adecuadamente en un texto, en un signo, en una ley. Es lo más difícil. Y muchas veces hemos optado por el camino más fácil, que es traducirlo directamente sin pasar por el terreno de las exigencias morales. Es decir, pasar la voluntad y el capricho, y lo seguimos haciendo, al contenido de una ley. Esto es sentimiento y conciencia de lo justo. Esto es capacidad de crítica. La crítica es sin palabras en el ser humano. Luego puede llevarse al plano de la palabra y luego llevarse al plano más alto, que es la crítica científica. Con la crítica, ¿qué pretendemos hacer? Modificar la facticidad social, que es enjuiciar lo que de hecho acontece y lo enjuiciamos, lo criticamos porque no debería acontecer. Pero claro, no es tan sencillo. ¿Qué nos falta para que la crítica no sea una crítica inexpresiva, diría Juan? Primero, algo esencial, información. Para poder criticar algo necesitamos la información más completa que de hecho ocurre o puede ocurrir o va a ocurrir para luego decidir. Por eso una decisión racional, fíjense, tal vez podamos intentarlo en nuestras propias vidas, una decisión racional
que nunca puede acercarse al 100%, digo racional, digo razonable, va a fracasar cuando nos falte información, aun cuando más no sea mínimo información sobre aquello que queremos llevar adelante y sobre los cuales decidimos. La realidad indica, después si puedo pensarlo, y podemos pensarlo a nivel personal y a nivel social, que esto es más complicado, más difícil, tiene que ver con una organización, y vamos a descubrir que en toda decisión que en última instancia tenemos que admitir que termina siendo irracional o irrazonable, es el resultado de que faltaba información y que de haberla tenido la decisión hubiese sido distinta. ¿Mm? Pero claro, somos seres limitados, somos seres finitos, somos seres en relación, pero en eso se apoya la teoría de la decisión racional. Un dato que nos falta, y muchas veces somos conscientes de que nos falta un dato, pero consideramos que con ese dato, prescindiendo de ese dato, la decisión va a ser racional y vamos a querer lo que buscamos, después se va a demostrar que es irracional. Es incontrastable, por eso si tuviéramos información completa, los seres humanos no nos podríamos equivocar nunca al momento de decidir. Y todas nuestras decisiones serían racionales. Lamentablemente, esto no ocurre. Bien, para ir dejando preparado entonces, una especie de 2 o 3 así datos coyunturales que vamos a desarrollar o completar en la clase que viene. Sentimiento de lo justo, conciencia de lo justo, problemas entre el sentir, hay algo que se mete en el medio entre el sentir y llevarlo a las palabras. Eso que se mete en el medio entre el sentir y llevarlo a las palabras, lo marcamos como sesgo. En algún momento hablamos del reduccionismo, en la próxima vamos a hablar algo de los sesgos de género. Pero también que hay muchas maneras de expresar la justicia, hay muchas formas o fases de la justicia. Vamos a hacer un rápido vuelo sobre lo que se denominan fases de la justicia. Van a aparecer la justicia conmutativa, la justicia protectiva, la justicia distributiva, sobre todo tal vez la más interesante para un mundo como el nuestro hoy sea la justicia distributiva. Pero también vamos a hacer un pequeño paso histórico. ¿Dónde arranca? Lo vamos a ver en la clase que viene, por eso voy a subir material, un ensayo de Héctor, La justicia en el libro primero de la República, porque vamos a ver dónde comienza la discusión con la justicia, que comienza, por supuesto, con Sócrates. Y un dato importante para que lo usemos el día de mañana como herramienta, ¿cuál fue el primer objetivo de Sócrates? Es darle sentido, significado, contenido a la definición de justicia. Y esto es lo que vamos a tener que tratar de hacer. Defender, postular, van a ver un trabajo de Héctor en la que laboriosamente, después de un análisis antropológico que ya conocemos, buceando en la estructura global de la condición humana, va a derivar una noción de justicia. Les decía, lo más difícil es poblar de sentido de significado a la definición de lo justo. ¿Por qué? Porque están los que se llaman cognitivistas y no cognitivistas al hablar de justicia, hablar de valores. Los cognitivistas nos dicen que podemos conocer la justicia y podemos fundamentar la verdad de los juicios de justicia. Los no cognitivistas nos van a decir, no podemos conocer, o si lo conocemos es solo de manera relativa y no podemos fundamentar nuestros juicios de justicia. Por lo tanto, no vamos a poder poblar de sentido o significado la noción de justicia, o al estilo de Kelsen decía, al derecho le podemos meter cualquier contenido. Para negar la idea de justicia, Kelsen decía, la justicia puede significar cualquier cosa, como a lo largo de la historia ha significado, y pasa en su trabajo que es La justicia, lo recomiendo, es un librito muy chico, altísimamente recomendable, como para poner un poco en movimiento las neuronas, y él dice, y es cierto, toda la historia del pensamiento indica que todos los filósofos le han dado a la justicia un significado diferente. Y de ahí da un salto gigantesco y concluye,
Esto implica que no hay manera de expresarse racionalmente sobre lo justo. Nosotros vamos a tratar de desbaratar, y esto hay que desbaratarlo, porque si no somos capaces de desbaratar esto, caemos en la trampa de la teoría formalista. Vamos a intentar hacerlo, que ese salto que hace Kelsen para caer en el irracionalismo está completamente fuera de lugar. Esto va a ser motivo entonces de la última clase que vamos a tener y que va a ser la del miércoles que viene. Si no me equivoco, después la próxima ya va a estar la evaluación, ¿no? ¿Me equivoco? No, estoy viendo No, sí. está bien, Carlos. Ahora el miércoles, chicos, tenemos clases, después el lunes es feriado y el próximo miércoles, que es 23, es la última evaluación. Que van a ir los contenidos de la clase anterior y la de esta y la del miércoles. Mañana voy a estar subiendo material para lo que nos quede por contar. ¿Mm? Bien, espero haber sido lo más conciso, claro posible. Tienen material, cualquier duda o pregunta nos consultan. Y la última evaluación va a girar sobre todo esto que estuvimos contando y que nos parece eh, tal vez sea el tema o uno de los temas más importantes de todo el curso. Bien, nos estamos entonces de vuelta, nos estamos viendo de vuelta, si tengo las dudas con los feriados. El miércoles. El miércoles, Miércoles. así es. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Chicos, hasta el miércoles. Chao, profe, nos vemos el miércoles. Chao, nos vemos el miércoles. Chao, chicos. Ah.